Hey, ¿es un nuevo libro? ¿Qué estás leyendo? Ah, estoy releyendo una de mis sagas favoritas. Es Brandon Sanderson, de verdad te lo recomiendo mucho. Él escribe fantasía, ¿no? No sé por qué gastas tu tiempo con esas cosas, cuando podrías estar leyendo los clásicos, o por lo menos un thriller. Mira, no lo digo para ofender ya, pero tú sabes que la fantasía no puede tocar temas importantes como, no sé, como Shakespeare o Borges o Hemingway. Deberías estar leyendo ese tipo de cosas si quieres aprender algo. La fantasía se pasa demasiado tiempo en dragones, caballeros y princesas y no sé, como para tocar temas un poco más serios, ¿no crees? Mira, la idea de que la fantasía es solo caballeros y dragones es bastante anticuada. La fantasía es completamente capaz de tocar temas serios como cualquier otro tipo de literatura. Toma este libro, por ejemplo, toca temas de feminismo, de trauma, de depresión, de ansiedad, de responsabilidad. Ya, pero ¿y no tiene dragones? Bueno, sí tiene, pero entonces ¿cómo va a ser serio, pues? Varias veces he tenido este tipo de conversaciones, ya sea con amigos, con profesores, en el colegio, en la universidad, con extraños en la calle incluso. Y apuesto que si estás viendo este video, has tenido alguna forma de esta conversación también. Claro, a veces es un poco más sutil, es solamente una mirada condescendiente, una palabra por aquí y por allá, pero la intención está clara. Te están juzgando por lo que estás leyendo. Te juzgan, básicamente, por las portadas de los libros que lees, perdonen el chiste. Este tipo de gente mira la espada en el libro, el castillo, el dragón, e inmediatamente el libro pierde valor en sus ojos. Y a todas estas personas me gustaría preguntarles, ¿qué crees que es la fantasía, si no el comienzo de toda la literatura? ¿Por qué crees que miles de años después de que se crearon los primeros mitos y las primeras leyendas, se siguen creando y leyendo historias de fantasía? Si no es porque es una de las necesidades más básicas del ser humano. Y no estoy exagerando, aunque pueda parecer que sí. Cuando pensamos en fantasía hoy en día, tendemos a pensar mucho más en los rígidos límites que nos pone las estrategias de marketing de las editoriales y de las librerías y bibliotecas. Pensamos en esos géneros rígidos impuestos por la industria de la publicación que marcan con plumón permanente dónde empieza y dónde acaba la fantasía. Pero eso no siempre fue así, y de eso es lo que quiero hablar hoy día en este video. Básicamente intentar o empezar a intentar responder la pregunta de por qué leemos fantasía. Primero que nada, disclaimer. Quiero dejar en claro de que no tiene nada de malo tener gustos y preferencias a la hora de leer. Cada uno es diferente, cada uno tiene diferentes paladares literarios. Ese no es el punto a tratar. Si no te gusta la fantasía y prefieres concentrarte en los clásicos, bien por ti. Si cada vez que vas a la librería solamente te fijas en la sección de romance, allá tú. El problema empieza con la actitud que tomamos cuando empezamos a juzgar a las otras personas por sus gustos, por sus preferencias, cuando básicamente dejamos que nuestros prejuicios nos ganen. Y lamentablemente yo sí siento que hay un prejuicio, una actitud general en contra de la fantasía. He hablado un poco de este tema en otros videos, pero nunca tan a fondo como lo quiero hacer ahora. A la fantasía se le cree inferior, se le cree solo cosa de niños, puro escapismo, cosas que se inventa la gente cuando no tiene nada más que hacer. Y esto pasa en todos los medios, no solo en los libros, también lo vemos en las series, en las películas. La fantasía siempre tiene muchísimos más obstáculos que saltar para poder ser considerada literatura o una película o una serie de las buenas. Constantemente se la trata como menos, se la infantiliza y se la ningunea. Es solo en los últimos años que hemos estado viendo un cambio en esta actitud, con series como Juego de Tronos y otras que están alcanzando popularidad un poco más mainstream. Esto, claro, no quiere decir que antes de Juego de Tronos, etcétera, etcétera, no hayan habido íconos de la fantasía que hayan alcanzado una gran popularidad. El Señor de los Anillos es un ejemplo, Harry Potter es otro, pero yo argumentaría que estos tienden a ser la excepción y no la regla. Cosa que personalmente me parece inconcebible y me frustra de una manera que no saben. ¿Cómo nos vamos a sentar acá y decir que la fantasía es menos literatura cuando la fantasía fue el mismo comienzo de la literatura? Cuando los antiguos griegos se sentaron alrededor del fuego y se imaginaron historias sobre cómo el dios del trueno se acostaba con todo lo que se le pasara enfrente, ahí estaba la fantasía. Las historias inmemoriales de las mil y una noches, fantasía. Las hadas en Shakespeare, los fantasmas que visitan a Scrooge en una historia de Navidad, pura fantasía. ¿Entienden más o menos a lo que voy con esto? Bueno, lo digo igual. La fantasía siempre ha estado con nosotros. Esos libros que sostenemos como el canon occidental de la buena literatura están llenos de fantasía. Están plagados con seres mágicos y sobrenaturales, sucesos fantásticos que no tienen explicación lógica en nuestro mundo real y
ay Dios mío, hasta hay dragones. La fantasía es la sombra de la humanidad, esa urgencia natural del hombre de imaginar, de crear, de creer, de llenar esos huecos que deja la realidad con un poco de magia. Pues en su núcleo, la fantasía es simplemente otra forma de ver la realidad, otra forma de percibir nuestro mundo. Cuando, por ejemplo, eres pequeño y te asusta la oscuridad, pero no sabes exactamente por qué, te imaginas monstruos que habitan adentro, temibles, llenos de sangre y con colmillos gigantes. Nos imaginamos estas cosas para darle una razón de ser a ese miedo, una razón por existir a ese sentimiento. Después de todo, eso es lo que hacían los griegos. No sabemos por qué se mueve la tierra, es que el dios está molesto. No sabemos por qué viene la lluvia, es que el dios está llorando. La fantasía, aunque parezca muy raro y un poco contradictorio, le da un cierto orden al caos, le impone ciertas reglas a la realidad, reglas que la realidad no te debe. Por ejemplo, si tu ciudad costera es destruida por una ola gigante o un terremoto o un tsunami, no hay manera de adjuntarle voluntad propia a esta ola o al océano que la mandó. Por eso tenemos que imaginarnos las personas que están detrás de esto, para darle una razón al caos en el que vivimos. La narrativa, por naturaleza, impone el orden de causa y reacción, de causa y consecuencia. Algo que, como digo, no está siempre presente en la realidad. A gente buena le pasan cosas malas. La fantasía normalmente tiene una razón por la cual esto pasa. Es porque la mamá del protagonista hizo un pacto con el diablo y entonces por eso es que le están pasando estas cosas malas. Como digo, la fantasía, aunque parezca súper contradictorio, le pone un orden a la vida. En la antigüedad e incluso hasta ahora, la fantasía, más que solo escapismo, cosa que muchos dicen que es lo único que la fantasía puede ser, imponía un estricto sentido de orden a la realidad, cosa que era muy importante en esas épocas, cuando no teníamos explicaciones científicas para la mitad de las cosas que pasaban a nuestro alrededor. La fantasía es una manera de imponer las reglas del juego, de invocar un cierto orden, el de la magia, los dioses, los héroes y el destino. Y ya que estamos acá, hablemos un poco sobre los temas de la fantasía. Muchos dicen que la fantasía no es seria, que no puede tocar temas fundamentales, que no está a la altura de tratar temas importantes y fundamentalmente humanos como la literatura de la buena, la literatura seria, bla 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 bla. Siempre me he encontrado cada vez que yo llevaba un libro de fantasía a mi clase de literatura, por ejemplo, es que la fantasía no es seria, que la fantasía no es capaz de tocar temas importantes y temas fundamentales como otros tipos de literatura, que la fantasía es puro entretenimiento. Y bueno, primero, ¿qué importa y cuál es el problema si leemos por entretenimiento? Pero bueno, ese es otro punto que vamos a tocar un poco más adelante. Lo que quiero decir en esta sección es que la fantasía es completamente capaz de tomar temas fundamentalmente humanos. Dios mío, uno de los temas que siempre aparece en la fantasía es la pelea entre el bien y el mal, la naturaleza entre el bien y el mal, qué significa ser bueno, qué significa ser malo y qué significa cuando estas dos cosas están en conflicto. Incluso yo diría que a veces la fantasía es mucho más capaz de tocar temas serios que otros tipos de literatura, porque verán, la fantasía es un juego de seducción, te atrae con mundos nuevos, sistemas de magias originales y frescos, culturas nuevas por descubrir, para poco a poco ir introduciéndote temas tan desgarradores como la violencia real de una guerra o el conflicto interno que uno puede sentir cuando tiene que enfrentarse a su propio destino, o incluso si es que hay un destino. Uno de los temas más importantes de la fantasía siempre ha sido la búsqueda de ti mismo, la búsqueda de la aventura, la importancia de la amistad, la importancia de la valentía, y siento que podría seguir simplemente dando una lista sobre todos los temas que la fantasía toca y ha tocado siempre, pero creo que entienden mi punto. Además, la fantasía es capaz de contener dentro de sí todo tipo de géneros. La fantasía ahora se usa como estrategia de marketing, para que tú puedas encontrar más fácilmente los libros que quieras leer en ciertas secciones de una librería. Pero ¿acaso no hay romance en la fantasía? ¿Acaso no hay investigaciones de asesinatos, thrillers, dramas interpersonales? ¿Acaso no hay conflictos políticos? ¿Acaso no hay miles y miles de argumentos narrativos que en teoría deberían pertenecer a otros géneros, pero que también aparecen en la fantasía? Como digo, la fantasía lo puede hacer todo y mucho más, porque ¿saben qué? También lo hacemos con dragones. Y por último, ¿qué pasa si la fantasía es puro escapismo? Volvamos al punto anterior. ¿Cuál es el problema si lo único que quieres hacer al final del día es sumergirte en un mundo extraño y ajeno y descubrir nuevas culturas? Si lo único que quieres hacer al final de un día de trabajo, de estudio, de lo que sea, es olvidarte un rato de la realidad.
realidad. Yo creo que esto viene de un problema que está muy presente en nuestro hoy en día. Estamos todos constantemente bajo esta presión de siempre ser productivos, de que tus hobbies tienen que generar dinero, desde cada segundo tiene que ser productivo, tú tienes que mejorarte a ti mismo con cada minuto de tu vida. Pero eso no es sano y nunca lo ha sido. Hay una creencia también bastante insidiosa que a mí me parece horrible, que los únicos libros que valen la pena leer son los que te enseñan algo, los que son productivos de cierta manera, cosa que bueno, por un lado ya hemos, espero, dejado en claro de que la fantasía siempre te puede enseñar algo, pero también hay libros que simplemente están ahí para entretenerte y no tienen nada de malo. En nuestro hoy en día tenemos que aprender a relajarnos un rato, estar con nosotros un rato, y no hay mejor manera de hacerlo que en un libro que te transporta a otro mundo. Un mundo en el que le decimos adiós a las reglas de juego del día a día, dejamos atrás la rutina, en la que podemos, a través de la empatía y de la experiencia de los personajes, vivir otras vidas, ir en aventuras, encontrar el amor, encontrar la amistad. Ahora, más que nunca, ahora en esta situación actual, en esta pandemia, necesitamos dejar atrás a veces el mundo real y respirar aires nuevos, aires un poco más mágicos. Entonces, hay bastantes respuestas para la pregunta ¿por qué leemos fantasía? Pero si tuviera que contestarla de una manera un poco más personal, bueno, yo siempre he leído. En el último año del colegio me dieron el apodo, el título de la chica lectora, y déjame decirte que yo estaba orgullosísima de haber sido nombrada la chica lectora. Era algo que yo traía con orgullo, me encantaba ser identificada de esa manera. Creo que no es necesario decir que me encanta leer, que amo los libros y todo tipo de libros. Siempre he hecho un esfuerzo de diversificar mi paladar literario por también el tipo de influencias que he tenido de mi mamá, de mi papá, que ambos leen cosas diferentes. Entonces yo siempre he leído thrillers, dramas, no ficción, libros que ganan premios, libros que no ganan nada, los clásicos, los indies. Leía literatura de buena para el colegio y me gustaba mucho, pero también leía literatura basura para las jóvenes adolescentes, y déjenme dejar en claro de que odio ese término. Y leía fanfiction, leía literalmente todo lo que se me pasaba enfrente. Pero siempre hubo algo sobre la fantasía que me jalaba más, que me interesaba más, que me enganchaba de una manera que no lo podían hacer los otros géneros. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué hay en este género que me fascina tanto? Que me hace siempre ir a la misma sección de la librería primero y no salir de ahí hasta después de 3 horas. Y le pido perdón, pero en realidad no le pido tanto perdón a la gente que alguna vez me ha acompañado a una librería. ¿Por qué leo fantasía entonces? Bueno, creo que es una respuesta simple y muy compleja a la misma vez. Yo siempre creí en la magia. Creí tanto que a los 11 años, cuando no me llegó esa carta que me invitaba a tomar parte de una escuela mágica, se me rompió el corazón en dos. Creí tanto que, aunque amo a mis papás con todo mi corazón, siempre estuve un poco decepcionada de que no llegara nunca un dios a decirme que en realidad yo era hija suya y que pronto iba a poder manipular algún elemento. Creí tanto que hasta ahora sigo buscando nuevos mundos detrás de la puerta de un ropero. Creí tanto que crecer fue un verdadero dolor, que cuando este futuro con F mayúscula fue tomando más importancia y tuve que dejar atrás un poco la magia, sentí que dejé atrás una parte de mí, porque en algún momento tuve que aceptar que la magia estaba en las palabras que leía y que probablemente en la tinta se iba a quedar. Y déjame decirte que se sintió como una verdadera traición. Yo estoy segura de que ese fue mi primer corazón roto. Estaba molesta con el mundo, molesta con esos autores que me habían hecho creer de que yo me merecía mi aventura. Me sentí verdaderamente engañada por el mundo, ese mundo que los autores siempre me habían dicho que estaba lleno de magias, y tan solo encontraba la puerta correcta, el mentor indicado, el momento y el lugar adecuado. Y cuando el momento no llegó, cuando la puerta no se abrió, cuando la magia nunca vino, me sentí engañada, me sentí traicionada. Sentía que el mundo me debía más de lo que me daba, que me había hecho promesas que no había cumplido. Y bueno, ahora que he crecido, creo que he aprendido por la mala a buscar y encontrar esta magia en otros aspectos de la vida. Encuentro este tipo de magia en la felicidad de encontrar una nueva canción favorita, en el saber de que mis amigas me conocen incluso más de lo que yo me conozco a mí misma, en la aterrorizante, fantástica verdad de saber de que mi vida es mía, de que soy libre y soy responsable, y de que es mi responsabilidad tomar la vida por las riendas y hacer de esta vida lo que yo quiero que sea. Y estoy satisfecha con este mundo. He hecho mi paz con esta línea férrea que divide la magia de la realidad,
pero a veces necesito un poco más, ¿sabes? La Lucía de 11 años, la Lucía de 15, la Lucía de 17, la Lucía de 20 también regresa a mí y me pide un poquito más, me pide regresar a ese momento de ingenuidad, tal vez, de inocencia, de imaginación en el que todavía esperaba mi carta, todavía esperaba a mi nuevo padre, todavía esperaba la puerta correcta. Y cuando necesito eso, ahí está la fantasía. Ahí están estos libros que tanto me llaman, que tanto me enganchan, que tanto amo. Porque cuando me aburro del mundo en el que vivo, cuando no me siento satisfecha, solamente tengo que abrir un libro y encontrar uno que me ofrece más. Leo fantasía porque me inspira a creer que tal vez este mundo en el que me ha tocado vivir, este mundo en el que he nacido, todavía quiera jugar de vez en cuando conmigo, todavía quiera ponerse el disfraz de vez en cuando y pintarse de magia. Leo fantasía porque en ella encuentro la prueba viva de la creatividad humana, porque encuentro en ella el deseo inherente del hombre de darle una forma a la sombra, de darle un nombre al viento, de darle razón a las cosas. Leo fantasía porque lo necesito, porque para mí es un testamento de la incansable perseverancia humana de creer en la magia. Porque para mí es un testamento de mi incansable persistencia de creer en la magia. Y obviamente, también leo fantasía porque tenemos dragones. En fin, si es que estás acá, si es que has llegado hasta este punto del video, te agradezco muchísimo desde el fondo de mi corazón. Sé que al final se puso un poco personal, pero para mí este es un tema fundamental. No puedo hablar de este tema si no lo hago de manera personal, no se sentiría bien, no se sentiría correcto. Así que como siempre, muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por escucharme, por prestarme tu tiempo y como siempre te deseo una muy feliz lectura.